en el corazón del sudeste asiático, muy lejos del ruido de las grandes ciudades y las costas llenas de turistas. Hay un país que parece suspendido en el tiempo, un lugar de montañas cubiertas de niebla, de ríos que serpentean entre valles verdes y de secretos enterrados bajo siglos de silencio. Ese país es Laos. Para muchos, Laos no es más que un nombre extraño en el mapa, un vecino tranquilo entre gigantes como Vietnam, China y Tailandia. Pero esta tierra guarda algo más, algo que no suele aparecer en los libros de historia, ni en los documentales famosos. Hace siglos, Laos no era un solo país, sino muchos reinos. Algunos eran grandes e imponentes, como Lansang, el reino del millón de elefantes, otros más pequeños, escondidos entre montañas, como Muang Fuan o los principados de las tierras altas, reinos con sus propios templos, sus lenguas, sus dioses y sus formas de ver el mundo. Hoy casi nadie los recuerda. Sus nombres sobreviven en ruinas cubiertas por la selva, en cuentos contados por los abuelos y en los rituales que aún se celebran en pueblos alejados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y por qué casi nadie habla de su historia? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los mapas, más allá de las fronteras modernas, y seguir el rastro que dejaron entre el bambú, la piedra y el río. Porque aunque los reinos ya no existan, aunque los tronos estén vacíos, su memoria todavía respira entre la niebla. A mediados del siglo XIV, un joven que había crecido en el exilio regresó a su tierra natal y cambió el curso de la historia. Se llamaba Fa Engum. Había sido educado en la corte del Imperio Khmer, en Angkor, y traía consigo algo más que soldados. Traía ideas, ambición y una imagen sagrada de Buda que se decía protegía a los reinos. Con su ejército cruzó ríos, montañas y selvas, y uno a uno los pequeños principados fueron cayendo ante él. No todos con violencia. Algunos se rindieron, otros simplemente aceptaron su poder. Así nació el reino de Lan Shang, la tierra de 1.000.000 de elefantes. Un nombre poético y también una advertencia. Durante más de 3 siglos, Lan Shang dominó la región. Su territorio se extendía desde las montañas del sur de China hasta las llanuras que rozaban los dominios gemeres. Era un reino de templos dorados, de monjes que caminaban en silencio al amanecer, de rituales, comercio y guerras inevitables. La primera capital fue Muang Sua, hoy conocida como Luang Prabang, una ciudad envuelta por ríos y colinas sagradas. Pero con el tiempo, las amenazas crecieron. En el siglo XVI, bajo el reinado del gran Seta-Tirat, la capital se trasladó a Vientiane, más al sur, más cerca de las rutas comerciales y de los peligros. Seta-Tirat fue un rey peculiar, devoto y estratega. Construyó templos majestuosos como el Tat Luang, y también lideró guerras de guerrillas para defender su reino del avance birmano. Pero cuando murió, o desapareció, en 1571, el reino quedó sin heredero claro, y los problemas comenzaron a brotar como grietas en una muralla. Los príncipes se disputaron el poder. Los gobernadores actuaron como pequeños reyes, y lo que antes era un imperio sólido comenzó a fragmentarse lentamente. Y sin embargo, Lan Shang resistió. Durante años, décadas, siguió en pie, pero ningún reino puede sobrevivir si su unidad se rompe desde dentro. La edad dorada de Lan Shang llegaba a su fin, y lo que venía era la división. Ningún imperio dura para siempre, ni siquiera uno con 1.000.000 de elefantes. A comienzos del siglo XVIII, tras generaciones de gloria, el antiguo reino de Lan Shang comenzó a resquebrajarse. No fue una invasión repentina, ni una gran traición.
Fue algo más lento, más silencioso. Una sucesión sin resolver, príncipes enfrentados, gobernadores con más ambición que lealtad. Y así, en el año 1707, Lanshang dejó de existir como un solo reino. Lo que había sido una gran civilización se dividió en tres coronas rivales: Luang Prabang al norte, Vientiane en el centro y Champasak al sur. Cada una afirmaba ser la heredera legítima. Cada una tenía su rey, su capital, su bandera, pero ninguna tenía el poder de unificar. Luang Prabang conservaba el alma espiritual del viejo reino: templos, reliquias, la antigua capital. Pero estaba aislada, rodeada de montañas y sin ejército fuerte. Vientiane era la más próspera, más cercana al comercio y también al peligro. Intentó imponerse como la cabeza del mundo Lao, pero el precio de esa ambición fue alto, porque mientras los reinos Lao se peleaban entre ellos, Siam, al oeste, observaba y esperaba. En 1778, los siameses cruzaron el Mekong. Marcharon hacia Vientiane con un ejército implacable. Tomaron la ciudad, la saquearon y se llevaron como trofeo la estatua sagrada del Phrabang, símbolo de realeza y de fe. El rey de Vientiane fue obligado a inclinarse ante Bangkok. A partir de ese momento, los reinos Lao dejaron de ser independientes y pasaron a ser piezas en un tablero ajeno. Mientras tanto, Champasak, el más pequeño de los tres, sobrevivía como podía, lejano, pobre, sin grandes aliados. Más que un reino, era una frontera entre imperios. Al finalizar el siglo XVIII, lo que una vez fue Lanshang era solo un recuerdo dividido en tres nombres. Ninguno fuerte, ninguno libre. Los reyes ya no reinaban con autoridad, reinaban con permiso. Y Laos había dejado de ser protagonista de su propia historia. Entre los escombros del antiguo Lansang, uno de los tres reinos logró mantenerse en pie. No era el más fuerte, ni el más rico, pero sí el más prudente. Luang Prabang, al norte, rodeado de montañas y ríos, envuelto en neblina y devoción, decidió no alzarse sino agacharse, mientras Vientiane y Champasak se enredaban en guerras. Luang Prabang eligió otro camino, uno más silencioso, menos glorioso, pero más duradero. Sus reyes entendieron algo que muchos otros no. Cuando no puedes vencer a los imperios, sobrevive entre ellos, y así lo hicieron. Enviaron tributo a Siam, respetaron las formas y conservaron su trono, aunque fuera solo en apariencia. El reino era pequeño, sí, pero sus calles seguían vivas, sus templos seguían en pie, y sus monjes seguían caminando al amanecer. Pero ni siquiera esa estrategia los protegió del todo. A inicios del siglo XIX, el rey de Vientiane, Chao Anubong, se cansó de agachar la cabeza. Soñaba con unificar Laos, con liberar a su pueblo del dominio siamés, con revivir el espíritu de Lanshang. Y lo intentó. En 1827 lanzó una rebelión valiente, pero desesperada. La historia ya estaba en contra. Los siameses aplastaron el levantamiento, quemaron Vientiane hasta los cimientos y deportaron a miles de Lao a la otra orilla del Mekong. Pueblos enteros desaparecieron en días. Luang Prabang observó desde la distancia y no se movió, porque ya lo sabían. Lo sabían desde hacía mucho tiempo. No era momento de héroes, sino de sobrevivientes. Y así los reyes de Luang Prabang se inclinaron aún más. Fueron recompensados con títulos, símbolos, sombrillas doradas, pero todo era vacío. El poder era ajeno. Hasta que, a finales del siglo XIX, una nueva sombra llegó desde el otro lado del mar: Francia. Los franceses, hambrientos de colonias, vieron en Laos un espacio entre Tailandia y Vietnam, una línea geográfica más que una nación viva. En 1893,
Tras una serie de presiones diplomáticas, Siam se vio obligada a ceder la orilla este del Mekong. Y así, Luang Prabang se convirtió en un protectorado francés. El rey se quedó con su corona. Pero ahora respondía a París. Habían logrado sobrevivir. Sí, pero a cambio se convirtieron en un símbolo sin poder, una corona sin reino. No todos los reinos nacen para conquistar. Algunos existen simplemente para resistir. En la meseta alta de Xianhuang, donde el aire es más frío y las colinas se extienden como olas dormidas, floreció hace siglos un pequeño reino, Muang Fuan. No tenía grandes ejércitos, ni riquezas deslumbrantes, pero tenía identidad y tiempo. Los Fuan eran gente tranquila, agricultores, artesanos, creyentes. Vivían entre arrozales, templos humildes y esa bruma constante que parece envolverlo todo. Y entre esa bruma dejaron su marca, un campo silencioso, lleno de enormes vasijas de piedra, la llanura de las jarras. Nadie sabe con certeza por qué están ahí. Algunos dicen que fueron urnas funerarias, otros depósitos para rituales antiguos, pero lo cierto es que siguen ahí, de pie, como testigos de algo que ya no se cuenta. Muang Fuan fue durante siglos un reino satélite, a veces bajo Lan Shang, otras veces bajo Siam y otras bajo el control de Vietnam. Pagaban tributo en todas direcciones, a veces en arroz, a veces en oro y a veces en personas. Porque tras la rebelión de Chao Anubong, las represalias siamesas fueron brutales. Miles de familias Lao, incluyendo las de Muang Puan, fueron obligadas a abandonar sus hogares. Cruzaron el Mekong a pie, dejando atrás templos, cementerios, nombres. El reino no cayó por la espada, cayó por el desplazamiento, y Muang Fuan se convirtió en un eco. Pero no fue el único. Al norte, entre los valles de Muang Sing, Muang Shai y otras aldeas perdidas en la selva, existieron también pequeños principados, gobernados por jefes tribales, reyes menores o líderes espirituales. Algunos eran Tai, otros Hmong, Khmu o Lao Teung. Vivían de la sal, de la caza, de los intercambios, de lo que daba la tierra y lo que permitía el bosque. No dejaron palacios, ni grandes escrituras, pero sí dejaron costumbres, leyendas y nombres que aún se pronuncian, aunque ya nadie recuerde su origen. Hoy, esos reinos apenas existen en mapas antiguos. Pero si uno camina por esas tierras con el oído atento, puede sentir algo. Un temblor leve en el suelo. Una historia que no se cuenta con palabras, sino con silencio. A finales del siglo XIX, los reinos de Laos ya no gobernaban, apenas sobrevivían, fragmentados, dependientes, cansados. Y en ese momento llegó una nueva fuerza desde el otro lado del mar, Francia. Los franceses, que ya dominaban Vietnam y Camboya, miraron hacia el oeste y vieron en Laos algo útil. No una nación, sino una franja de tierra entre dos imperios rivales, Siam y el Imperio Británico. Una zona tampón, un territorio estratégico, una línea en el mapa. En 1893, tras una serie de presiones diplomáticas y despliegues militares, Siam fue obligada a ceder la orilla este del río Mekong. Así, Laos se convirtió oficialmente en parte de la Indochina francesa. Los reinos ya no eran reinos. Luang Prabang fue convertido en un protectorado, una figura decorativa. El rey conservó su trono, pero ya no tomaba decisiones. Lo hacía un funcionario francés que hablaba un idioma extraño y comía pan en lugar de arroz. Vientiane, destruida años antes por los siameses, fue reconstruida no como capital real, sino como sede administrativa del gobierno colonial. Avenida recta. Edificios con persianas francesas, bandera tricolor,
Champasak, al sur, fue absorbido sin ruido. Sus reyes, olvidados. Los franceses construyeron escuelas, oficinas, caminos, impusieron leyes y cultivaron una élite local francófona que hablaba de Voltaire, pero se inclinaba ante París. Y aunque algunos templos fueron protegidos, la historia profunda de los pueblos Lao fue simplificada, homogeneizada, reducida a etiquetas coloniales. Luego vino la guerra. Primero los japoneses, luego la resistencia vietnamita, luego los estadounidenses. Laos se convirtió en un campo de batalla silencioso, no por su corona, sino por su posición. En 1949, Francia otorgó cierta autonomía, y en 1953, Laos se volvió oficialmente una monarquía constitucional. Era un gesto, un intento de unir modernidad y tradición. Pero la grieta ya estaba abierta. En pocos años estalló la guerra civil. El gobierno monárquico se enfrentó a los guerrilleros del Pathet Lao, de tendencia comunista, y la lucha no fue solo política, fue existencial. Finalmente, en 1975, tras la caída de Saigón y el colapso estadounidense en la región, el último rey de Laos, Sisavang-Patana, fue obligado a abdicar. Fue enviado, junto a su familia, a un campo de reeducación, del cual nunca regresó. No hubo ceremonia, ni exilio dorado, ni funeral de Estado, solo un silencio largo, como el cierre de una puerta que nadie volverá a abrir. Y así desapareció la última corona de Laos. No entre batallas, sino entre documentos, ideologías y polvo. Los reyes se han ido, los palacios en ruinas y los estandartes hace tiempo que no ondean. Y sin embargo, no todo se perdió. Si caminas por Luang Prabang al amanecer, verás cómo la luz dorada acaricia los tejados de los templos, cómo los monjes caminan en silencio, cómo las campanas resuenan entre la niebla. Allí, el pasado aún respira, no con fuerza, sino con suavidad. En cada tambor de ceremonia, en cada imagen de Buda cubierta de pan de oro, en cada saludo con las manos unidas frente al pecho. Los antiguos reinos ya no existen, pero su alma aún se mueve entre la gente. En el sur, las ruinas de Champasak aún miran al cielo. El templo de Wat Phu, más antiguo que cualquier corona lao, sigue de pie. Las lianas envuelven sus muros, como si la selva lo protegiera o lo reclamara. En las llanuras de las jarras, la niebla aún se posa sobre las piedras. Y aunque nadie recuerde con certeza por qué están allí, la gente sigue dejando ofrendas, flores, arroz, incienso, no por turismo, sino por respeto. Incluso el idioma, la caligrafía, las canciones populares guardan fragmentos de aquellos tiempos, los proverbios, las danzas, las historias contadas en voz baja por los abuelos. Todo eso es historia, no la de las fechas, sino la que se guarda en el cuerpo, en la voz, en los rituales. Hoy, Laos ya no es tierra de reyes, pero sigue siendo tierra de memoria, y la memoria, cuando se susurra con cuidado, puede durar más que cualquier imperio. Así que la próxima vez que la niebla cubra las montañas y escuches una campana entre los árboles, quizás no sea solo el viento, quizás alguien aún recuerda.